Hola, bienvenidos a este video. Para hablar de viajar a otras dimensiones es importante primero entender qué son las dimensiones y cómo las medimos. En nuestro universo, generalmente hablamos de 3 dimensiones espaciales y una dimensión temporal, el tiempo. Las 3 dimensiones espaciales se refieren a la longitud, la anchura y la altura, y la dimensión temporal se refiere a cómo los objetos se mueven en el tiempo. Sin embargo, la teoría de las supercuerdas sugiere que en realidad hay más de 4 dimensiones. Según esta teoría, hay 11 dimensiones en total, aunque solo percibimos 4 de ellas, debido a nuestras limitaciones físicas. ¿Cómo podríamos viajar a otras dimensiones? Bueno, hoy les explicaré las 4 formas en que nosotros podríamos ir a otras dimensiones. En primer lugar, podemos viajar a otra dimensión a través del agujero de gusano. Los agujeros de gusano son teóricamente posibles según la teoría de la relatividad de Einstein y podrían permitir el acceso a otras dimensiones. Sin embargo, para que esto sea posible, se necesitaría una cantidad de energía enormemente grande, y actualmente no tenemos la tecnología para generarla. Los agujeros de gusano son una solución matemática que describe la posibilidad de un atajo en el espacio-tiempo que conecta 2 puntos separados. Se puede pensar en los agujeros de gusano como túneles que conectan 2 áreas diferentes del espacio-tiempo. La idea de usar los agujeros de gusano para viajar a través de las dimensiones se basa en la idea de que, si pudiéramos controlar la geometría del agujero de gusano, podríamos utilizarlo como un portal para acceder a otras áreas del espacio-tiempo. En teoría, si se pudiera viajar a través de un agujero de gusano, se podría acceder a otras regiones del espacio-tiempo en las que las leyes físicas pueden ser diferentes a las de nuestro universo. Sin embargo, hay varios desafíos técnicos significativos que deben superarse para hacer realidad el viaje a través de los agujeros de gusano. Uno de los mayores desafíos es que los agujeros de gusano son inestables y se colapsan rápidamente. También requieren energías increíblemente grandes para mantenerlos abiertos. Por lo tanto, se necesita una tecnología avanzada para controlar y estabilizar los agujeros de gusano para que se puedan utilizar como portales. Número 2. Viajar a otra dimensión es a través de los agujeros negros. Una teoría es que si pudiéramos encontrar una forma de viajar a través del tiempo, podríamos acceder a otras dimensiones. Algunos científicos sugieren que los agujeros negros podrían permitir el viaje a través del tiempo, aunque esto aún no se ha demostrado. Para entender esto, primero necesitamos entender la teoría de la relatividad de Einstein. La teoría de la relatividad establece que el tiempo y el espacio están intrínsecamente conectados y que los objetos se mueven a velocidades diferentes en función de su entorno. Esto lleva a una serie de efectos interesantes, como la dilatación del tiempo y la contracción del espacio. Un ejemplo de la dilatación del tiempo es que si un objeto se mueve a una velocidad cercana a la de la luz, el tiempo se dilata para ese objeto. Esto significa que si el objeto viajara a través del espacio a esa velocidad durante un periodo de tiempo, experimentaría un tiempo más lento en comparación con un observador en reposo. En términos de viajar a través del tiempo para acceder a otras dimensiones, la idea es que podríamos usar esta dilatación del tiempo para nuestro beneficio. Si pudiéramos encontrar una forma de viajar a través del tiempo, podríamos llegar a un momento en el que una dimensión diferente se superpone con la nuestra. Un ejemplo teórico de cómo esto podría funcionar es a través de los agujeros negros. Se ha propuesto que los agujeros negros podrían permitir el viaje a través del tiempo y, por lo tanto, el acceso a otras dimensiones. La teoría sugiere que si una nave espacial entrara en un agujero negro, sería posible viajar a través del tiempo y acceder a otra dimensión. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la idea de viajar a través del tiempo es aún teórica y no se ha demostrado en la práctica. Además, hay muchas preguntas sin respuesta en torno a los agujeros negros y cómo funcionan. A medida que los físicos teóricos continúan investigando, es posible que descubran formas aún más interesantes de viajar a través del tiempo para acceder a otras dimensiones. Número 3. Acceder a otra dimensión viajando a través de la teoría de branas.
La teoría de branas sugiere que nuestro universo es solo una membrana en un espacio dimensional más grande, y que otras branas, o membranas, existen en ese espacio. Según esta teoría, podríamos acceder a otras branas o dimensiones al movernos entre ellas. La teoría de las branas es una de las más fascinantes en la física teórica y tiene implicaciones interesantes para el concepto de viajar a otras dimensiones. Según la teoría de las branas, nuestro universo es una membrana, o brana, en un espacio dimensional más grande. En otras palabras, el universo que conocemos no es todo lo que hay, sino que es una parte de un todo mucho más grande. Además, esta teoría sugiere que hay otras branas o membranas que existen en ese espacio dimensional más grande. La idea de acceder a otras dimensiones a través de las branas se basa en la suposición de que podemos mover entre las branas. Esto podría hacerse de varias maneras, pero una forma en que se ha sugerido es a través de la energía oscura, que es la fuerza misteriosa que se cree que está impulsando la expansión acelerada del universo. Se ha propuesto que la energía oscura podría estar localizada en otra brana, y que esta brana podría estar cerca de la nuestra. Si pudiéramos encontrar una forma de acceder a esa brana, podríamos acceder a una dimensión diferente. Otra forma en que se ha sugerido que podríamos acceder a otras branas es a través de la interacción de las partículas elementales en nuestra brana con las partículas en otra brana. Muchas gracias.